Muy buenos días, sean bienvenidos a esta su casa, iglesia, Familias en Cristo, transmitiendo desde la localidad de Fontibón, en Bogotá, Colombia. Esperamos que estos mensajes nuevamente sigan siendo de bendición y edificación a nuestras vidas. Colocamos este día en su presencia y pedimos al Señor que coloque gracia y favor y de nuevo sobre nosotros. Continuando con esta serie acerca de la pecaminosidad del hombre, la cual el propósito de estos estudios es que reconozcamos que hay pecado, que hay consecuencia de pecado, que hay un Salvador que por nosotros se hizo pecado y que nosotros como creyentes reconozcamos nuestra condición de pecado, pero que nos apartemos de toda forma o especie de pecado. El propósito de estos estudios es que tengamos plena conciencia acerca del pecado y podamos vivir alejados de él. Entendamos que nuestra naturaleza ha sido cambiada no por una iglesia, ni por un hombre, ni por un pastor, sino por el Señor Jesucristo, el cual no conoció pecado, sino que al contrario se entregó por los pecadores y nos dejó plasmado en su palabra unas ordenanzas y unos mandatos, los cuales son para vida eterna. Entonces, vemos lo que el mundo está pasando, lo cual el Señor sabemos que lo ha permitido, pero su origen, su raíz es el pecado. Recordemos que el pecado es desobediencia, el pecado es transgresión y lamentablemente vemos en estos tiempos que el pecado sigue en aumento, lo cual seguirá trayendo consecuencias sobre la humanidad. También notamos una leve disminución en los casos del virus que paralizó al mundo y que ahora la sociedad se alista para lo que están llamando una nueva normalidad. Pero la pregunta sería acá, ¿saldrán las personas a dar gracias al Creador por haber sido guardados de este mal? La Biblia dice que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, si estamos el día de hoy con vida y con salud, seamos justos o sean injustos, es por la misericordia y por la compasión del Señor. Entonces, ¿seguirán los perversos de mal en peor? ¿Vendrán cosas peores? Entonces surgen muchas preguntas, pero nosotros los que hemos entregado nuestra vida en obediencia al Señor Jesucristo, seguimos perseverando en fe y seguimos menguando al pecado y creciendo en el conocimiento de la palabra. Así que el tema del día de hoy que el Señor me ha permitido traer, lleva por título el sacrificio del pecado. El sacrificio del pecado. Y está allí en Hebreos 10, del 1 al 4. Si usted tiene su Biblia en su casa, le pido que me acompañe allí en la lectura de la palabra. Y dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria por los pecados. Versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Entonces aquí vemos en el libro de Hebreos, usted puede leer el libro de Hebreos todo completo allí en su casa, lo que hace es que resume la historia de la ley y de la transición a la gracia, de un antiguo pacto a un nuevo y mejor pacto, pero también habla allí de los sacrificios de animales que eran para la expiación por el pecado, los cuales realmente no podían quitar el pecado. Entonces, para entender un poco más a profundidad, veamos el primer sacrificio de un animal que se registra allí en la historia bíblica, lo cual era sombra de lo que había de venir. Y el primer sacrificio que nosotros encontramos allí en la palabra está allí en Génesis 3:21 y dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces realmente lo que notamos acá es que hubo un primer sacrificio, un sustituto. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez de Adán y Eva a causa del pecado. O sea que hubo allí un derramamiento de sangre, tuvo que haber el sacrificio de un animal. ¿Para qué? Para poder sacar estas pieles. ¿Y qué dice allí la palabra Génesis 3:21? Dice que los vistió. Eso es lo que hace el Señor. Las túnicas de piel
con las que el Señor vistió a Adán y Eva allí, representan la justicia de Dios proporcionada por Él. También muestran al Señor proveyendo el animal para el holocausto, una víctima inocente, un primer derramamiento de sangre. Entendamos que no es por nuestras obras que tenemos acceso al Padre, sino por su gracia. ¿Por qué le digo esto? Porque allí Adán y Eva, antes de este sacrificio que acabamos de mencionar en Génesis 3:21, ellos trataron por sus propios medios de cubrir ese pecado, esa desobediencia que habían cometido. Devolvámonos allí un momentico a Génesis 3:7. En Génesis 3:7 dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo que vemos aquí primeramente es que ellos, cuando desobedecieron, cuando cometieron pecados, se dieron cuenta que estaban desnudos, porque eso es lo que hace el pecado, desnudarnos. Entonces dice que ellos mismos se cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Entonces lo que vemos acá es el hombre cubriendo sus faltas por sí mismo. Esto representan las obras humanas y los esfuerzos humanos. Debemos tener o entender que necesitamos una total dependencia del Señor y no pensar que somos autosuficientes o que nuestras buenas obras van a cubrir nuestros pecados, sino que necesitamos revestirnos de Él. Me gusta algo que dice en Isaías 61:10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia. Entonces aquí vemos que el Señor es el que nos viste con su salvación, no por obras humanas que el mismo hombre quiera ofrecer. Entonces, luego allí, viendo la historia bíblica, vemos a los hijos de Adán y Eva, a Caín y Abel, ofreciendo ofrendas. En Génesis 4:3 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. También vemos allí la primera ofrenda. Y en Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces vemos también allí este sacrificio, esta ofrenda que trajeron estos dos hijos de Adán y Eva. Entonces, esta ofrenda que hace Abel allí en el Antiguo Testamento, hasta el día de hoy se hace memoria. Lo vemos allí en Hebreos 11:4 del Nuevo Testamento. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces esta ofrenda que hizo Abel aún habla hasta el día de hoy. Entonces también recordemos que los corderos eran ofrecidos en el Antiguo Testamento como pacto, como sacrificio por el pecado, eran como un sustituto ofrecido para el holocausto. En Génesis 22:8, más adelante, ya vemos allí el holocausto de Abraham, y dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, para poder entender todo esto acerca de los sacrificios, usted puede leer allí en su casa todo el libro de Éxodo 12, Isaías 53, Levítico 16. Lo puede leer allí para que entiendas que todo esto realmente lo que estaba apuntando era realmente a Cristo. Vemos también que estos sacrificios eran imperfectos y no podían quitar totalmente la afrenta por el pecado. También el sumo sacerdote, vemos en el Antiguo Testamento, dice que podía entrar una vez al año para hacer expiación por el pecado. De igual manera, los demás sacerdotes a lo largo del Antiguo Testamento realizaban estas prácticas, las cuales hoy en día están abolidas. Hebreos 10:4, que era el versículo cabecera que estábamos leyendo, dice: porque la sangre de los toros, de los machos cabrios, dice, no puede quitar los pecados. Entonces, todas estas prácticas del Antiguo Testamento lo que hacía era que estaban apuntando al único y último sacrificio perfecto que iba a poner punto final a la ofrenda por el pecado. Estaba apuntando ¿a qué? A un cordero sin mancha que iba a borrar nuestros pecados y nos iba a reconciliar con el Padre y Creador. Y ese cordero sin mancha y sin arruga es el punto principal
de este mensaje y es el punto principal de toda la escritura. ¿Por qué? Porque todo realmente está apuntando a Él. Por eso nosotros somos cristocéntricos. Ya nos podemos saltar aquí al Nuevo Testamento. Allí en Juan 1:29 habla acerca del Cordero de Dios y dice así: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces recordemos que allí Juan el Bautista fue uno de los últimos, o el último profeta del Antiguo Testamento, y él, cuando vio a Jesús, proclamó, exaltó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba anunciando que ese era el último sacrificio, el sacrificio perfecto que se iba a hacer por los pecados, por la humanidad. Hebreos capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 nos muestra acerca de un mediador, de un mejor pacto y del sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. Yo le invito a que usted allí en su casa pueda leer todos estos capítulos y si es posible entienda y lea todo el libro de Hebreos, que es donde nos hace como ese resumen de la transición de la ley a la gracia. Hebreos 9:22 dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para poder hacer remisión por los pecados. Entonces estaba estipulado y estaba escrito que tenía que ser de esa forma, porque era la única forma de ser redimidos por medio de un único sacrificio. Romanos 3, 25 al 26 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y él que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces vemos que todo es a través y por medio de la sangre del Cordero. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Aquí nos está diciendo en Corintios que nuestro amado y precioso Señor Jesucristo no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Ahora bien, hemos visto los sacrificios del antiguo pacto y el sacrificio de Cristo y el derramamiento de sangre del justo por los injustos. El sacrificio por el pecado produjo derramamiento de sangre de un inocente, pero ¿qué nos trajo o en qué nos benefició? Veamos Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces aquí estamos diciendo que a través de la sangre derramada allí en la cruz del Calvario, nosotros obtuvimos redención y obtuvimos el perdón de los pecados. Esto es muy importante, hago un paréntesis acá, entender qué fue lo que produjo, qué es lo que hace la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo no es para cubrir autos, no es para cubrir casas, no es algo mágico, sino realmente tenemos que ver a través de la Biblia qué es lo que realmente dice. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, del Cordero, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. O sea, nos tenemos redención en la sangre y también nos perdona de todo pecado. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Está afirmando lo que le estoy aquí hablando en los otros versículos. Primera de Pedro 1:18 al 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Wow! Qué precioso y maravilloso versículo. Aquí encontramos en Primera de Pedro, donde realmente nos está haciendo énfasis, nos está aclarando, nos está afirmando que realmente fue como un cordero sin mancha, con ese cordero de Dios, que era lo que había dicho allí Juan. Hebreos 9:14 dice:
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo, lo que está hablando allí. Entonces, recuerdo cuando yo comencé hace más de 20 años, que entregué mi vida al Señor y empecé a ir a la iglesia, algunos amigos o familiares, recuerdo que me dijeron, usted fue allá a que le lavaran el cerebro. Y a mí esto como que no lo entendía y como que me dolía en mi corazón, pero hoy en día entiendo por este versículo que realmente sí es lo que hace el Señor. Claro que Él lava nuestro cerebro, claro que saca esas cosas de pecado, de esa inmundicia que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, y la saca y la limpia. ¿Con qué? Porque dice acá, con la sangre de Cristo. Dice que limpiará vuestras conciencias, y hasta el día de hoy es lo que el Señor está haciendo. Dice allí la palabra que con qué limpiará el joven su camino, pues con guardar la palabra de Dios. O sea, nosotros limpiamos nuestro camino a través de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera también a todo mi camino. Entonces, Hebreos 9:12, y dice también así, y no por la sangre de machos cabrios ni becerros, sino por su propia sangre. Dice que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido salvación. Me gusta también esto que dice acá, que una vez y para siempre. O sea que los sacrificios, como les decía, del Antiguo Testamento fueron completamente abolidos. Se hizo el sacrificio de Cristo una vez y para siempre allí en ese lugar santísimo. ¿Y qué obtuvimos? Eterna redención, vida eterna. Entonces el sacrificio de Cristo por el pecado, su sangre derramada allí en la cruz, nos dio perdón de pecados, nos justificó, nos limpió, nos rescató de la pasada y vana manera de vivir, limpió nuestras conciencias, limpió nuestros corazones y nos dio eterna redención. Esto es parte de lo que la sangre de Cristo significa o simboliza para nosotros los creyentes. Y debemos aceptar ese plan, debemos aceptar ese sacrificio por el pecado. Usualmente cuando predicamos a Cristo, cuando hablamos a una persona de Cristo, tienen argumentos, tienen excusas, me dicen es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie, es que yo no robo, es que yo no mato, y no quieren aceptar ese sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se creen buenos. Recordemos que fue lo que pasó allí en Génesis 3 cuando Adán y Eva se cosieron hojas de higueras. Ellos trataron por ellos mismos de cubrir sus faltas, y hoy en día en la sesión vemos lo mismo. Las personas están rechazando el plan de salvación. Entonces, si no se acepta el plan de salvación, por el sacrificio de Cristo, no hay salvación, no hay redención, no hay limpieza de conciencias si la humanidad no quiere aceptar este precioso y maravilloso plan de salvación. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces es lo que le estoy diciendo. Las personas, cuando les predicamos a Cristo, les hablamos del sacrificio de la cruz por el pecado, entonces ellos profesan conocer a Dios, dicen yo conozco a Dios, yo he leído tal vez la Biblia, pero con sus hechos están negando lo que dice aquí en Tito 1:16. Entonces, para resumir este mensaje del sacrificio por el pecado, entendamos que hay uno que se ofreció, ¿por qué? Por amor de nosotros, que es lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Y me gusta lo que dice Juan 3:18. Las personas conocen o siempre o hablamos siempre del amor de Dios allí en Juan 3:16, pero realmente Juan 3:18 dice, el que en Él cree, dice, no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, entiéndame, mi amado, usted que me ve y me escucha en esta mañana, el único pecado por el cual se va a condenar la humanidad es no creer, es rechazar el plan de salvación, es rechazar ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo por amor pagó y hizo allí en esa cruz.
Hay un versículo en Juan 3:36 que dice así: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Dice, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y quiero concluir con esto. Una persona que rehúsa a recibir el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su preciosa palabra, dice que no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vemos lo que está pasando en el mundo, y vemos las situaciones, y vemos las crisis, y vemos los dos puntos de vista. Está Dios, está el diablo, está el cielo, está el infierno, está lo bueno, está lo malo, está la luz, está las tinieblas, y los seres humanos deciden a dónde quieren estar. Nosotros predicamos el Evangelio porque es nuestra labor, es un mandato del Señor allí en Mateo 28, id por todas las naciones y predicar las buenas nuevas de salvación, pero cada persona que le predicamos el Evangelio tiene la libertad de aceptar o rechazar el plan de salvación. Y es aquí en vida donde nos podemos arrepentir, donde está la gracia. Ya después de que las personas mueren, de que las personas parten de este mundo, ya no hay absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque han rehusado a creer en el unigénito Hijo de Dios. El afán de este mundo, qué comeremos, qué vestiremos, con qué pagaremos la renta, es lo que está predominando en las personas. Y no es que esté mal hacerlo porque tenemos que proveer para nuestra casa, pero debemos entender que lo más importante es que nosotros podamos conocer al Hijo de Dios, que podamos reconciliarnos con Él, que podamos aceptar el plan de salvación, que podamos vivir por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que dice el mundo, no por lo que dicen algunos, porque cada uno está creyendo a su manera. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces no es como cada uno de nosotros queramos creer o pensemos que es así, sino es como dice la palabra de Dios. Entonces espero, mi amado, que este mensaje haya podido ser de bendición a su vida. Escudriñelo, medítelo, ore y pida al Señor, ¿para qué? Para que puedan venir tiempos de refrigerio a su vida, y para que cada persona que aún no se ha reconciliado con el Señor pueda reconciliarse y pueda venir y ser un hijo de Dios. Entonces, mis amados, que el Señor nos continúe bendiciendo, y si Dios lo permite, hasta una nueva emisión. Bendiciones.